y voy a pues compartir la pantalla a ver cómo me va. Estoy intentando cambiar mi gran amigo Paint por pues como un pizarrón diferente, una aplicación de pizarro diferente. Vamos a ver cómo me va. Profe, Dime. el examen es de este jueves en 8, ¿verdad? Así es. Ok, ahí pueden ver la pantalla como un enunciado. Sí, profe. Genial. Entonces vamos a resolver estos ejercicios. Les traje unos 5 ejercicios, imagínense. Me tomé el rato para buscarlos. Entonces, este primero lo inventé yo. Este no lo busqué. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, dice, un estudiante sostiene un láser que emite luz de longitud de onda de 550 nanómetros. El rayo pasa por una rejilla de difracción de 3000 ranuras en 3 centímetros. El estudiante empieza a caminar hacia la pantalla, produciendo una configuración de interferencia en ella. El estudiante camina a un mismo ritmo, 3 metros en 3 segundos. El máximo central de la pantalla está inmóvil. Y el estudiante, el máximo central de la pantalla está inmóvil. Encuentra la rapidez del máximo de orden 2 en la pantalla. Considere que el estudiante está muy lejos de la pantalla con respecto a la posición del máximo. Dime, Manuel. Profe, estos apuntes, o sea, ¿se pueden subir o algo así? Sí, esa es la idea de utilizar este nuevo software de escritura para que quede como ya resueltos. Está bien, gracias. Vamos a ver cómo me va, nunca lo he Profe, usado. la clase sí la va a subir al canal, ¿verdad? También, Ah, ok. genial. Entonces, ¿dudas con el ejercicio? Entonces hagamos un dibujito para ubicarnos en qué es lo que está pasando. Entonces aquí está el estudiante y sostiene un láser de color verde, de hecho. Entonces digamos que ahí está el láser. Y ese láser tiene el puro frente pegado a la rejilla de difracción. La tiene aquí justo al frente del láser. Entonces el láser emite inmediatamente pasa por la rejilla de difracción y el láser emite hacia allá. Vamos a dibujarlo de color verde también. Y el láser emite hacia allá. En alguna pantalla, como por aquí, ya que el láser está pasando por una rejilla de difracción, inmediatamente se va a formar un patrón de interferencia. En realidad este haz no hace esto, sino que salían un montón de haces, ¿verdad? De justo cuando pasaron. Se podría ver el sistema como algo así. Y si viéramos cómo se pintan los máximos en la pantalla, se pintaría el máximo central aquí, aquí el máximo de primer orden, el simétrico de primer orden, el de segundo orden y el simétrico de segundo orden. Entonces, el ejercicio nos dice que el estudiante va caminando hacia la pantalla. Entonces, él se va moviendo y conforme se va moviendo, pues estos máximos también se van moviendo, ya sea para arriba o para abajo. Eso dependerá de hacia dónde se mueva él. En este caso, como se mueve hacia el centro de la pantalla, esto se mueve hacia abajo. Igual, es indiferente para el ejercicio hacia qué dirección se mueva, pero se mueve hacia abajo. Entonces, dejémoslo claro. ¿Sí? Entonces, conforme él avanza, estos máximos se van juntando cada vez más. El del centro permanece inmóvil porque ese siempre está en el puro centro. Entonces, la idea del ejercicio es encontrar cuál es la rapidez con la que se mueve este máximo orden 2. Entonces, lo primero por lo que habríamos que partir sería por darnos cuenta que cuál es la distancia entre ranuras para esta rejilla de difracción. Entonces, nos acordamos aquella conversión que nosotros decíamos que hay una ranura y hacemos la conversión
Y ponemos aquí 3000 ranuras sobre 1 centímetro. Cancelamos ranura con ranura y nos da 1 sobre 3000 centímetros. Y esa es la distancia que hay entre ranuras. Y eso sería 1 entre 3000. En centímetros, eso sería 3,34 por 10 a la menos 4 centímetros. Y ahí ya tenemos la distancia entre ranuras, que era el D. Ahora, con la distancia entre ranuras ya podemos hacer uso de la fórmula de interferencia para múltiples ranuras, que al final se convertía en que los máximos iban a estar en D seno de zeta es igual a M lambda. Si alguien necesita que explique algo o que me detenga, me lo dicen. ¿Ok? Genial. Entonces, partiendo de la fórmula de interferencia constructiva, porque son máximos de sistema con múltiples ranuras, es decir, la fórmula es la misma que la interferencia, tenemos esto aquí. Entonces nos dicen que la rapidez del orden 2, entonces de fijo esto tiene que ser 2. 1, perdón. Esto de fijo tiene que ser 1. ¿Se acuerdan? Este es m igual 1, este es m1 y 2. 0, 1 y 2. El central, 1, 2, 2. Aquí está, listo, 2. Safis ahí, fue 2. Esto tiene que ser 2. Y ahora, nos dicen que considere que el estudiante está muy lejos de la pantalla con respecto al máximo. Entonces eso nada más nos sirve para decir que seno de zeta se parece a zeta. Y eso se parece a tangente de zeta. Y tangente de zeta es lo mismo que y2 entre L. Si reemplazamos esto en estas ecuaciones, vamos a llegar a que D por y2 entre L tiene que ser igual a 2 lambda. Muy bien. Hasta aquí vamos súper bien. Ya aquí estamos a punto de terminar el ejercicio. Ahora vean que cuando el estudiante se mueve hacia la pantalla, ¿cuál es la variable que cambia en el tiempo? Una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas variables cambia en el tiempo? L. Ok, muy bien. L. Exacto, muy bien. Conforme él se acerca, L se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces eso significa que L depende del tiempo. Ahora, con respecto a los máximos, ¿de qué otra variable de estas también cambia en el tiempo? La Y, ¿no? Así es, la Y también cambia en el tiempo, ya que conforme nos acercamos a este máximo, ya habíamos dicho que se va a ir haciendo cada vez más hacia abajo. Entonces el Y también cambia en el tiempo. Entonces yo voy a despejar esta ecuación de manera que me quede D por Y2 sea igual a 2 lambda por L. Y voy a despejar ese Y2 y voy a decir que Y2 tiene que ser igual a 2 lambda por L entre D. Muy bien, entonces sabemos que de toda esta ecuación lo único que cambia en el tiempo es el Y y el L. Entonces, si yo derivo a ambos lados de la ecuación, tendría la derivada de Y2 en el tiempo es igual a el 2 en una constante, el lambda se mantiene constante en el tiempo, la distancia entre ranuras se mantiene constante en el tiempo y solo el L cambia en el tiempo, dL entre dt. Si se dan cuenta, esto es una posición con respecto al tiempo, es decir, todo esto es una velocidad. Y esto también es una posición con respecto al tiempo, esto también es una velocidad. Esta es la velocidad con la que se mueve el estudiante y esta es la velocidad con la que se mueve el máximo, que es la incógnita que yo ando buscando. Entonces, ya con esto yo ya sé que la velocidad de Y2 es igual a 2 lambda entre D por la velocidad de el estudiante, B1. ¿Y cuánto es esa velocidad? Bueno, nos dicen que es a un mismo ritmo, eso quiere decir que es constante, y que recorre 3 metros en 3 segundos. Es decir, 3 metros entre 3 segundos es igual a 1 metro por segundo. Entonces, finalmente, la velocidad de Y2 tiene que ser igual a 2 por 550 nanómetros entre
3,34 por 10 a la menos 6 metros. Ahí no me ocupo, hasta un momento. Bueno, no voy a reemplazar los valores, voy a dar el resultado numérico de una vez. Y la velocidad de Y2 tiene que ser igual a 2 por 550 exponencial a menos 9 por la velocidad de 1, que vale 1, y todo eso dividido entre los 3,34 exponencial a menos 6. Finalmente, el máximo de Y2 se mueve con una velocidad de 0,33 metros por segundo. ¿Queda claro el ejercicio? Profe, Dime. como la del muñeco también era, bueno, la del estudiante también era constante, esta de los máximos igual será constante, ¿verdad? Así es, lo dice esta misma ecuación, ¿no es? El cambio, que quiere decir su velocidad, va a depender de todas las cosas y todas son constantes, ¿lo es? Entonces, de fijo tiene que ser constante. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. le iba a preguntar, digamos, que no sé si, creo que lo borró, pero la D, ¿cuál fue el valor que le dio a la D? Ah, la D tiene este valor. Lo calculamos con el número de ranuras, ¿lo ves? Aquí dice. Ah, ok, sí, sí, sí. Y Por 10 finalmente a la es, menos 4, ¿es? ajá, centímetros. Ok, Cuando lo metes todo aquí en esta fórmula, todo debería ir en metros, ¿verdad? Para que te dé metros entre segundos. está bien, profe, por ahí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿Qué les pareció? Está bonito, ¿no? Sí, todo bien, bro. Está Buenísimo. interesante ese, la verdad, Sí, está Sí, bonito. que pidiera la velocidad. sí, este es diferente, por eso me gusta. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Este también era un toque divertido, entonces me gustó. Dice, el pintor impresionista George Seurat creaba pinturas utilizando una enorme cantidad de puntos de pigmentos puros, cada uno de ellos con un diámetro de 2 milímetros aproximadamente. La idea era poner colores adyacentes como el rojo y el verde para formar un lienzo centellante, como en su obra maestra A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. La Grande Jatte debe ser en francés, tío. Y dice, aquí está la foto de la pintura. De hecho, se ve en francés, no es de fijo. Entonces, lo que te dice es, más allá de qué distancia ya no será posible discernir puntos individuales sobre el lienzo y suponga cierta longitud de onda de 500 nanómetros y que el diámetro de la pupila es de 5 milímetros. Entonces, para no perder tiempo en mis artes visuales, pues ya hice el dibujo como el ojo y hice 2 puntos. La idea es que son, en el ejercicio son de 500 nanómetros, entonces deberían ser del mismo color, pero los pinté diferente como para que entender que era un punto y otro. Muy bien, entonces lo que nos piden es a qué distancia ya no es posible, qué distancia L, está aquí, ¿lo ven? Aquí mismo la marqué, está L, y aquí le hice como un zoom, aquí está la pupila del ojo, digamos. Entonces, ¿a qué distancia L ya no es posible discernir los puntos individuales? Entonces, esto tenía que ver con la parte de difracción, en la cual nos decían que si dos fuentes pasaban por una misma abertura circular, había un ángulo mínimo en el cual uno podía seguir apreciando el efecto individual de cada uno de ellos. Entonces aquí era un ejercicio perfecto para tomar de ejemplo en ese tema. Entonces sí, vamos a las ecuaciones de ángulo mínimo para mostrar el efecto de dos fuentes puntuales separadamente. Decíamos que ese ángulo mínimo tiene que ser igual a la longitud de onda entre la abertura circular. En este caso, la abertura circular, bueno, el diámetro de la abertura circular es 5 milímetros. Entonces, A es igual a 5 milímetros. La longitud de onda ya me la están dando, son 500 nanómetros. Y vean que lo que me preguntan es el L. Entonces aquí hago el zoom del dibujo para que veamos quién era Zeta. Zeta es todo este ángulo.
Entonces este ángulo de la mitad es zeta medios. Entonces, vean que este ángulo mínimo es para cuando ángulos es muy pequeños. Habíamos dicho que esto funcionaba para cuando había ángulos muy pequeños. Entonces aquí también podemos hacer la aproximación del ángulo mínimo. Se parece al tangente del ángulo mínimo. Y ese ángulo lo podemos escribir como 2 veces el ángulo medio. No es tan importante. Lo vería yo más como para poderlo escribir en términos de este L y de el radio que tienen estas bolitas que nos habían dicho cuál era su diámetro, 2 milímetros. Entonces, si vemos este ejercicio aquí, podemos ver que si esto es 2 milímetros, si de aquí a aquí es 2 milímetros, de aquí al centro sería 1 milímetro, que sería el radio. Entonces, nosotros podríamos expresar que tangente de zeta medios es igual a adyacente sobre opuesto sobre adyacente. Entonces tenemos y entre L y ahí está el L que estamos buscando. Ahora la idea es cómo escribimos esta tangente de zeta medios en términos de pues este ángulo mínimo. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A alguien se le ocurre cómo pasar de aquí a aquí? ¿De dónde a dónde, profe? Tenemos esto, tangente de zeta medios es igual a y entre L, pero la fórmula que tenemos es de zeta mínimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sustituir ese cita por el cita mínimo y poner lambda entre A. Brum, 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 brum. Pero ve que ese cita mínimo, podríamos hacer eso, calcular este cita mínimo y meterlo aquí. Podríamos haber hecho eso. Funciona. Hagamos eso. Entonces, ese ángulo mínimo lo podemos calcular y sería 500 nanómetros. Exponencial a menos 9 entre 5 exponencial a menos 3. Y eso nos da 1 por 10 a la menos 4 radianes. Y nos tiene que dar radianes porque no nos puede dar grados, ¿verdad? Grados es como, no es nuestra unidad del sistema internacional realmente, son los radianes. Entonces ahí tenemos radianes. Entonces ahora con este dato podemos despejar el L y tendríamos que el L es igual a y entre la tangente de 1 por 10 a menos 4 medios radianes. Y calculamos ese L. Y noten que ese Y, ¿verdad? Tiene que ser 1 milímetro, que sería el radio. ¿Lo ven? Porque más o menos se toma que emite desde el centro de la fuente y más o menos se toma que emite desde el centro de la fuente. Entonces, por eso ese Y tiene que ser 1 milímetro, que es lo que hay ahí. Entonces, esto sería, pues, 1 milímetro. Profe, Dime. ¿por qué 1 milímetro? No me quedó claro. Voy a hacerle un extra suma a esto. Entonces, aquí está la bolita y este rayo, digamos, es este rayo. Y tiene las dos bolitas pegadas a la par. Entonces, sabemos que el diámetro de esto es 2 milímetros. Entonces, si tomamos que este rayo sale desde el centro, de aquí a aquí al eje, hay 1 milímetro, que es el radio. Y este es zeta medios. Ahora sí, Sí, profe, muchas gracias. buenísimo. Entonces, este ejercicio era más de podérselo imaginar que realmente ecuaciones. En realidad creo que todo este capítulo y el siguiente es más de imaginárselos. Y luego necesito poner la cálculo en radianes. 4, ahora sí. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3 entre tangente de 1 por 10 a la menos 4 dividido entre 2. Y esto me da 19 metros. 19,9920 metros. Buenísimo. A 20 metros de la pintura usted ya no puede terminar el puntillismo. Esa era la idea del ejercicio. ¿Qué les pareció? Profe,
Dime. ¿Cómo es que sacó el, el y, digamos, el que usó para dividir tangente Eh, de 1 por 10 a la -4? de nuevo, hagámosle un zoom a esto, ¿verdad? Hacemos un zoom a esto y tendríamos una bolita así y otra bolita así. Y nosotros tomamos que el rayo que emite esta bolita sale del puro centro y el rayo de esta bolita sale del puro centro. Entonces, si todo esto tiene un diámetro de 2 milímetros, porque así no lo dice el ejercicio, entonces del puro centro al punto del eje de simetría, ahí tiene que haber 1 milímetro, la mitad. Y ese es el Y que nosotros realmente necesitamos. Lo es. Aquí está el Y, el L y el cita medios. Pero es a la -3, entonces. Ah, sí, es por 10 es 1 milímetro, ¿verdad? 1 milímetro por 10 a la -3. Ok, Listo. está bien, es que ahí abajo dice a la -4. Ah, no, es que este es el ángulo, ¿verdad? El ángulo mínimo es 1 por 10 a -4 radianes. Aquí no puse el Y. Ah, ok, ok, ok. Voy a ponerlo ya que estamos cambiando todos los valores. Entonces sería 1 milímetro. Ahí está. Ahora sí. ¿Listos con este ejercicio? ¿Alguna otra duda? Profe, ese ángulo entonces, el cita mínimo es para la pupila, de que ese es el ángulo mínimo para que pase, digamos, el mismo efecto del que venía, algo así. Acordate que hay una parte de la teoría de difracción que nos hablaba de cuál era el ángulo mínimo que tenía que haber entre dos rayos provenientes desde dos fuentes diferentes para que después de pasar la ranura y si hubiera aquí una pantalla, en este caso la retina, la pantalla de la retina, podamos seguir viendo el efecto individual de cada uno de ellos. Hay un ángulo, si ese ángulo, si el ángulo que hay aquí es menor que ese ángulo mínimo, pues los efectos se combinan. Entonces ya no veríamos el puntillismo. ¿Está bien? Y ahí es donde sale esta ecuación de esa Ok, parte de la teoría. Eso está justo antes de ok. difracción circular. Y entonces ahí estamos usando ese ángulo mínimo, digamos. Ajá, y ese ángulo mínimo, según la teoría, es este ángulo entre estos dos rayos. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Listos con este ejercicio? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente. Vamos a ver qué más nos ofrece el día de hoy. Este me encantó. Dice, en la figura P37.52, suponga que los ejes de transmisión de los discos polarizadores de izquierda a derecha son mutuamente perpendiculares. Además, el disco central gira sobre el eje común con una velocidad angular de W. Demuestre que la luz no polarizada incide sobre el disco izquierdo con una intensidad máxima y la intensidad del haz que sale del disco derecho es igual a 1/16 de la intensidad máxima por 1 menos el coseno de 4 megat. Entonces es una demostración. Este resultado significa que la intensidad del haz emergente se modula con una rapidez 4 veces la rapidez de rotación del disco central. Entonces, sugerencia, use las identidades trigonométricas y nos da ahí las identidades. Y es una demostración. Entonces, trata sobre que, pues inicialmente tenemos aquí luz no polarizada, ¿verdad? Con I máximo y encontrar cuánto es el I out, ¿verdad? El I de salida de este otro lado, después de pasar por este sistema. Vean que este está totalmente vertical, este está totalmente horizontal y este es el que va girando en este sentido. Y el zeta, que se puede medir como omega t, es el ángulo que hay entre la vertical y el eje de transmisión del polarizador que está rotando. Ahora sí. ¿Listos? ¿Todos entendieron el ejercicio? Se viene luz Sí, no profe. polarizada, este está fijo, este va dando vueltas y este está fijo. ¿Cuánto es la salida?
Genial. Entonces, hagámoslo. Entonces, lo primero es decir, ok, este es luz no polarizada, pasa por un polarizador, sale con la polarización vertical, porque sale con la misma polarización que tiene el polarizador, y como viene no polarizada, aquí de fijo salió I máximo medios. Muy bien. Ahora, cuando pasa por este polarizador, lo que tiene que salir aquí es la intensidad que corresponde a la ley de Malus. Entonces nos acordamos que la ley de Malus dice que la intensidad que sale por un polarizador es igual a la intensidad máxima que entró, en este caso I máximo medios, entonces le voy a poner I máximo prima, por coseno al cuadrado de zeta. Muy bien, entonces, si el ángulo zeta es el que hay con la vertical, entonces de fijo, este ángulo zeta es este mismo ángulo zeta. Entonces de fijo, I2 es igual a I máximo medios, que eso es I máximo prima, ¿lo ven? Lo que entró a este polarizador, por coseno cuadrado de zeta. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Ahora vean que aquí entró I máximo medios por coseno cuadrado de zeta. Zeta es variable, entonces no lo voy a cambiar por nada. Lo podría cambiar por omega t, pero lo voy a hacer al último final para que se vea como un truco de magia. Entonces, ven, viene aquí intensidad 2. ¿Cuál es esta IO? Entonces, igual, ley de Malus sería IO es igual a la intensidad máxima que entra, en este caso le voy a poner prima prima, por el coseno al cuadrado del ángulo que hay entre el polarizador y la luz que sale, que va a entrar al polarizador. En este caso, esa polarización vea que va girando en el tiempo también. Y no sabemos realmente en qué instante tiempo estamos, entonces hay que escribirlo en una fórmula general. Entonces, si el ángulo que hay con la vertical y el polarizador le llamamos zeta, y pues el ángulo que hay con la horizontal y el polarizador tiene que ser 90 menos zeta. ¿Queda claro eso? Buenísimo. Y entonces ahora escribo este I máximo prima prima como lo que teníamos aquí, que esto habíamos dicho que aquí teníamos I máximo medios, coseno cuadrado de zeta. Y si lo reemplazamos, tenemos que la intensidad de salida es igual a I máximo medios por coseno cuadrado de zeta por coseno cuadrado de 90 menos zeta. Muy bien. Vamos súper bien en este punto. Entonces, ahora voy a venir y voy a hacer aquí una identidad trigonométrica. Voy a llegar y voy a decir coseno cuadrado de 90 menos zeta es exactamente igual que seno cuadrado de zeta. ¡Boom! Buenísima identidad. Entonces le damos I sub 0 es igual a I máximo entre 2 por coseno cuadrado de zeta por seno cuadrado de zeta. Buenísimo. Y ahora usamos las identidades que nos dieron en el enunciado. Estas dos. Si reemplazamos cada una de ellas, tenemos que I sub 0 sería igual a I máximo medios por un medio por 1 más coseno de 2 zeta por un medio por 1 menos coseno de 2 zeta. Y vean que el 1 medio está multiplicando todo esto y el 1 medio está multiplicando todo esto. Entonces podría sacar esto es 1 medio, pues aquí y aquí. Entonces esto me quedaría I máximos octavos, ¿verdad? Porque 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Por 1 más coseno a la 2 zeta. Bueno, coseno de 2 zeta por 1 menos coseno de 2 zeta. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Me puedo repetir ese último paso, porfa, nada más? Claro. Vea que aquí tenemos. Este es un término multiplicando a un medio, que está multiplicando este otro término, que está multiplicando un medio, que está multiplicando este otro término. Entonces realmente es una multiplicación de 5 términos. Entonces voy a multiplicar este y máximo medios por este un medio y me da y máximos cuartos. Y luego multiplico eso por este otro un medio y me da y máximos octavos para que solo me queden estos dos términos aquí de este lado, que son los que dependen del coseno. ¿Está bien? Profe, De hecho, creo que aquí Listo, me hace profe, falta sí. como un paréntesis para que se vea mejor. Listo. Dime, ¿qué me habló? yo, Andrés, ¿por qué fue que el último coseno es 90 menos zeta? ¿Puede explicar un momento eso, por favor? El de este. Ok, Sí, muy bien. Aquí hay que entender dos cosas, ¿verdad? La primera es que la fórmula de Malus dice que la intensidad de salida es igual a la intensidad de entrada por el coseno al cuadrado del ángulo que haya entre, entre la luz y los polarizadores. Luz y polarizadores. Esa es la fórmula, ¿verdad? Este cita no necesariamente tiene que ser este cita, o puede que lo sea, dependiendo del caso. Entonces, para el primer caso, ve que la intensidad entró y máximo medio y salió y máximo medio coseno de cita, porque ve que el ángulo que había entre el eje y el eje de transmisión del que va girando le llamamos cita, convenientemente, pero no necesariamente es el cita de la fórmula general, ¿verdad? Es porque esta vez lo fueron. Pero aquí, cuando esta que es la intensidad que entra a este polarizador, la que sale sería la intensidad máxima que entró, que sería todo esto, por el coseno del ángulo, y aquí todo esto era el ángulo que hay entre el polarizador, o mejor dicho, de la luz que entra polarizada, que sale con la misma que el polarizador, y el polarizador al que está entrando. Entonces, si ya este ángulo lo hayamos definido como cita, y ve que si yo marco un eje aquí o marco un eje aquí horizontal, este ángulo de aquí sería 90 menos zeta, que es exactamente el ángulo que hay entre la luz polarizada que entra a este polarizador y el eje de transmisión de este polarizador. Por eso es 90 menos zeta. ¿Está bien? ah, ok, entonces el zeta es como entre la normal y el ángulo del polarizador. Ajá, exacto. Ve que el mismo, eso lo tomé del ejercicio, ¿verdad? No fue que a mí se me ocurrió, tuvo que ocurrírseme mágicamente eso. Ve que el mismo ejercicio me está diciendo, tome cita como esto. Nada más que si uno no ha estudiado bastante, uno dice citas esto y ya el otro, nadie sabe qué pasó. ¿Está bien? Sí, no había visto ese arquito que se formaba y ahora sí Sí, me queda claro. muy bien, buenísimo. Entonces continuemos. Vamos Profe, hasta ¿puedo aquí. hacer una pregunta? Dime. Eh, ¿Ese coseno cuadrado de 90 menos zeta lo sacó por análisis o por identidad trigonométrica? No, es por análisis. Es lo mismo que le estaba contando a Andrés, ¿verdad? Si citas esto con respecto a la vertical, entonces 90 menos citas este ángulo aquí, que es exactamente el ángulo que se debe introducir en la fórmula de ley de Malus en esta tercera interacción. Voy. Es que, es que sí entiendo el ángulo, todo bien, digamos, sí entiendo cómo sacó el ángulo. Lo que no entiendo es cómo pasó de coseno cuadrado a seno cuadrado. Ah, porque hay una identidad trigonométrica. Sí, Que, eso, ok, eso es una identidad. sí, esta es una identidad que deberías apuntar en tu formulario, por si no te la sabes. Ok, gracias. Muy Fallas bien, de precálculo, ahí lo siento. tranquila. Listos, volvemos. Entonces aquí, coseno de 90 menos zeta, identidad, coseno al cuadrado por seno al cuadrado de zeta. Ya tenemos todo en cita. Utilizo ahora las identidades que el mismo ejercicio me daba. Saco los un medio, no es que los saco a factor común, sino que los saco a multiplicar aquí, porque vean que no son factores comunes, todo lo está multiplicando. Y ya llegamos a este punto. ¿Estamos bien hasta ese punto? De Sí, mi profe. parte todo bien, profe. Sí. Genial. Entonces, continuando con el ejercicio, lo que nos quedaría aquí es darnos cuenta que esto es una fórmula notable.
A más B y A menos B y multiplicándose. Y esta fórmula notable debería ser A más B por A menos B tiene que ser igual a A cuadrado menos B cuadrado. Es la fórmula, esa es una fórmula notable. Ahí nos devolvimos como a noveno. Y si hacemos esto, el 1 es el A y el B es coseno de 2 Entonces esto nos da que I sub 0 tiene que ser igual a I máximo entre 8 por 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de 2. Ya casi le llegamos. Genial. Y ahora, si volvemos a aplicar esta misma identidad trigonométrica en este coseno al cuadrado, vamos a llegar a que tenemos I sub 0 es igual a I máximo entre 8, aquí un paréntesis, por 1 menos 1/2 por 1 más coseno de, vean que es de 2 y en este caso el era ya 2 entonces esto tiene que ser 4 Y con esto de aquí ya tenemos prácticamente demostrado lo mismo. Lo único que nos hace falta es ahora sí sacar un factor común. O podemos más bien multiplicar esto por esto. ¿Sí? Multiplicar este 1/2 por esto y por esto. Y sería 1 menos 1/2. Me va a dar 1/2 menos coseno de 4 Vamos a ver. Entonces voy a ir a la siguiente página. Creo que puedo agregar otra página aquí. Profe, Uy. ¿podría volver a repetir ese último paso? ¿Qué pasa ahí? Sí, yo también le iba a preguntar. Ok, volví a aplicar la misma identidad trigonométrica. ¿Lo ves? Aquí tengo un coseno al cuadrado de... Aquí tengo un coseno al cuadrado de algo adentro, coseno al cuadrado de x. Entonces yo podría usar esta misma identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado de x es igual a 1/2 de 1 más coseno a la 2x. Entonces en vez de ser, en este caso, x igual a en este caso es x igual a 2 Entonces aquí, como es, si aquí era aquí es 2 si aquí es 2 aquí tiene que ser 4 ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Usted también, Daniel. Listo, profe, pura vida. Buenísimo, aquí me hace falta un paréntesis. Entonces ahora sí, vamos a la siguiente página. Entonces voy a volver a escribir lo que tenía en ese momento para que nadie se me pierda. Y es IO es igual a I máximo octavos por 1 menos 1/2 menos coseno 4 entre 2. Nada más puse el 1/2 a multiplicar las dos cosas. Y vean, 1 menos 1/2 es 1/2. Entonces aquí me queda I máximo entre 8 es igual a 1/2 menos coseno a la 4 entre 2. Y ahora sí saco factor común, el 1/2. Ahora sí saco un factor común y esto me da I máximo entre 16 es igual a 1 menos coseno de 4 Y lo último, para que sea igual a lo que nos están pidiendo, es igual a omega por t. Entonces I sub 0 es igual a I máximo 16 por 1 menos coseno de 4 omega t. Watts entre metro cuadrado. Chua. Y eso era exactamente lo mismo que había que demostrar. ¿Lo ven? Aquí sale. Aquí sale. ¿Qué les pareció este ejercicio? Profe, ahí yo tal vez hubiera usado la I. Eso es lo que me cuesta a veces de los ejercicios que hay que demostrar, que a veces asumo la respuesta y más bien hay que llegar a esa. Sí, Tal vez no. es porque no comprendo bien el enunciado, ¿no? Sí, nunca hay que partir de lo que hay que demostrar, ¿verdad? Uno tiene que llegar mediante otros métodos a la demostración. Si uno parte de lo que tiene que demostrar, está absolutamente malo.
Entonces, por eso Sí. partimos Profe, de un análisis. este, Dime. usted podría poner la última parte para ver nada más qué fue lo que hizo, Claro. digamos, porque sí, ok, Listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Chivísima. Todo bien. Genial. Entonces, si terminamos este ejercicio, vamos al siguiente ejercicio. Este dice, la función de, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí se ve mejor. Se pixelió mucho. Ahí. Ahí se quedó. Dice, la función de trabajo para el zinc es de 4.31 electron volts. Halle la longitud de onda de corte para el zinc. B, ¿cuál es la frecuencia más baja de la luz que incide sobre el zinc que libera fotoelectrones de su superficie? C, si los fotones de 5.50 electronvolts de energía inciden en el zinc, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados? Entonces, este ejercicio es facilito, pero igual recuerden que lo complicado de estos temas no es la matemática en sí, sino comprender qué es lo que está pasando. Entonces, primero nos dicen cuál es la función de trabajo del zinc, es decir, la energía mínima para poder separarle electrones. Eso es lo que significa la función de trabajo. Entonces, cuando nos dicen que halle la longitud de onda de corte, se refieren a la longitud de onda que empieza a permitir que se expulsen electrones. Entonces sería que la energía cinética, llamémosle E, es igual a la función de trabajo menos el HF. Entonces, que la energía sea mayor que cero es suficiente para nosotros decir que los electrones son expulsados del material. Si la energía es cero o es menor que cero, matemáticamente significa que no se expulsó ningún electrón del material. Entonces, basado en esto, nosotros decimos que la función de trabajo menos el HF tiene que ser mayor que cero para que se expulsen electrones. Entonces, con esto tenemos la frecuencia, cambiamos frecuencia por longitud de onda es igual a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Y aquí tenemos que 0 es mayor que la función de trabajo menos H por lambda entre C. Profe, Dime, estoy metiendo las la patas. fórmula de la energía no es bien HF menos es la función de trabajo. Brum, 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 brum. Déjeme ver. Me parece que es que la función tiene que ser digo, la energía es igual a HF menos la función de trabajo, efectivamente. Gracias. Estaba poniendo el revés. Sí, si no, la energía va a ser negativa cuando se supera HF menos la función de trabajo. HF menos la función de trabajo. Y ahora sí, F sería igual a, despejándole aquí, ni siquiera sé por qué dice se despeje, este despeje no me sirve de nada. Y de aquí despejo que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre lambda. Y entonces aquí me queda la constante Planck por la velocidad de la luz entre lambda menos la función de trabajo tiene que ser mayor que 0. Y ya hemos visto en clase que H por C es igual a 1200. ¿Cuánto hemos dicho que era? Lo tienen apuntado por ahí. 1340 o 1240.
1240. Genial, 1240 electron volts por nanómetro. Entonces, de aquí lo último que nos queda es despejar lambda, que esa sería nuestra frecuencia de corte, porque es la que provoca energía mayor a cero. Entonces le damos que la longitud de onda de corte sería igual a, envío esto al otro lado, me da la función de trabajo, sería, vamos a borrar un poquitito. Sería entonces H por C entre la función de trabajo. ¿Cierto? Y esa sería nuestra longitud de onda de corte. Y pues este 1240 lo tengo y la función de trabajo lo tengo. Entonces finalmente la longitud de onda de corte tiene que ser 4.31. Bueno, 1240 dividido entre 4.31. Y eso ya me está dando 287 nanómetros. Vean que esta ecuación está en nanómetros, ¿verdad? Entonces, pues, si utilizo esta multiplicación de constantes, lo que voy a obtener es nanómetros. Entonces tengo 287 nanómetros. Esa es la longitud de onda de corte. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profe, ahí ¿por qué pasó la función de trabajo de dividir? Vea, envío esto al otro lado, paso a sumando, y luego mando esto a multiplicar y la función de trabajo a dividir. Ok, por allá. Sí lo siguió el Profe, despeje, solo despejé. Solo despejé lambda. Eso dice. Sí, sí, era por si era de alguna propiedad o algo así, pero no, está bien. Dígame, Manuel, fue. sí, bueno, en ese caso, digamos, lambda C no sería exactamente igual a eso, sino que tendría que ser menor o, ¿verdad? Eso es a lo que le llamamos corte, es justamente la cual va a permitir si pasa o no pasa, si se liberan electrones o no se liberan electrones. Entonces se sabe que tiene que ser superior a la frecuencia de corte para que ya pasan. Entonces nosotros diríamos que la frecuencia de corte o la longitud de onda de corte es esta. Ya usted sabe que hay longitudes de onda menores eh, no pasan y longitudes, perdón, longitudes de onda menores pasan y longitudes de onda mayores no pasan. Sí. Gracias. Listo. Listo, ya tenemos la A. Tachemos la A. La B dice, ¿cuál es la frecuencia más baja de la luz que incide sobre el zinc que libera fotoelectrones de su superficie? Entonces sería igual, una frecuencia que provoque que la energía sea mayor que cero. Entonces prácticamente nos están hablando de cuál es la frecuencia de corte. Entonces podemos utilizar la longitud de onda de corte, es decir, la longitud de onda de corte, o mejor dicho, de esta misma fórmula de longitud de onda por velocidad de la luz, despejamos para temas de corte. Entonces sería longitud de onda corte por frecuencia de corte es igual a la velocidad de la luz. Entonces la frecuencia de corte va a ser la velocidad de la luz entre la longitud de onda de corte. Y eso serían los 287 nanómetros dividido entre la constante de la velocidad de la luz, que sería pues 2,98 por 10 a la 8, por ahí, más todos los demás decimales que los tiene la calculadora. Entonces uso la constante de la calculadora y esto me da 9, un momento, sería 287 exponencial a menos 9. Sería la constante de la velocidad de la luz entre 287 exponencial a menos 9. Y eso sería 1,04 por 10 a la 15 Hz. Listo.
Listo, ahí está. Qué feo me queda eso con este. Me gustó esta aplicacioncilla. Listo, ahí está. Y esa es la respuesta de la B. Vamos con la C. Dice, si los fotones de 5.50 electronvolts de energía inciden en el zinc, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados? Entonces sería nada más decir, ok, la energía máxima va a ser igual a, recuerden que esto siempre es energía máxima también. Energía máxima, pongámosle E, que es lo mismo que estamos utilizando, tiene que ser igual a HF menos phi. Pero recuerden que todo esto es la energía del fotón. Entonces sería la energía máxima es igual a 5,5 menos 4,31 electronvolt. Y esa energía máxima sería nada más esa resta tan simple. 5,5 menos 4,31. Y eso sería 1,19 electronvolts. Y esa sería la energía cinética del electrón. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, ¿qué otros nombres se le puede dar a esa longitud de onda de corte? Nada más, la verdad se le llama así, longitud de onda de corte. Lo mismo va a pasar en temas de filtros, en temas de fibras ópticas, todo siempre cuando decimos que algo pasa y luego algo no pasa, le llamamos corte. Frecuencia de corte, longitud de onda de corte. Nada más ese nombre tiene. Pero se utiliza en distintas áreas, se utiliza en filtros, en óptica, en fibras ópticas, en este tema también. Es muy normal. Profe, Dime. y solo quiero repasar de la clase pasada. Este valor de energía cinética máxima es equivalente al potencial de parada, solo que negativo. En este caso, sí, para el fotoelectrones generados con estos 550, 5.5 electron volts, la tensión de frenado sería 1,19 volts. Y negativo, ¿verdad? Negativa, exacto. Tiene que ser negativa. Ok. Profe, ¿qué Pero- era la función de parada? Perdón, ¿qué está hablando? Eso nos hablaba como en el ejercicio pasado, si nos devolvemos al diagrama del efecto fotoeléctrico, ¿te acuerdas que hay una pequeña batería ahí? Esa batería nosotros Ujú. le podemos dar un valor y si le damos cierto valor negativo, Ah, los ajá, electrones ya no salen sí. del material. ¿Está bien? Ujú. Ok, Estamos con este perfecto. ejercicio. ¿Qué Profe, hora y es? Ok, dime. HF, digamos, ¿cómo se le puede llamar también? Esa es, HF siempre es la energía del fotón. Ah, ok, ok, perfecto. Gracias. Que ese fue los avances de Planck, ¿se acuerdan? No. Estamos con este ejercicio. Ok, Listo, profe. ok, cool. Vamos con el último ejercicio. Este es de relatividad para los que vieron el video. Profe, Dime. otra cosa, entonces la constante de Planck para cuando se trabaja con electronvolts, ¿cuál sería? Eh, Al final nunca dimos como un valor solo. Dimos este de H por C, entonces sería esto dividido entre C. Ok, ok. Y la otra sí la apuntamos. Yo creo que se las di en clase, ¿no? La que es en unidades de joules por segundo. Sí, esa sí la tengo yo, pero la de con electronvolts no, pero supongo que habrá que trabajarla con dividiéndolo entre C. Sí, se puede calcular de esa manera. Listo. Sí, profe. Genial. Entonces, vamos al último ejercicio, que es este.
Este ejercicio es muy divertido, Si ustedes ya vieron la clase de Hugo, lo más seguro es que, si me acuerdo bien, yo creo que él le hizo este mismo ejercicio, entonces lo vamos a repetir solo por si a alguien le quedó dudas de qué es lo que está pasando, porque creo que es el ejercicio más difícil que puede entrar en estos temas. Como había preguntado Sofía, no entran transformaciones de velocidad, entonces realmente lo más difícil es que haya una transformación de posición o de longitud. Entonces, si ustedes habrán visto el video, que es súper interesante, esa clase chivísima, la verdad es demasiado bien explicada. Habrán visto que el hecho de que objetos viajen a la velocidad cercana a la velocidad de la luz, empiezan a pasar cosas extrañas que se salen del planteamiento galileano. El planteamiento galileano es el que nos enseñaron en la escuela, aunque ustedes no crean, en la escuela nos enseñaron que si yo estoy detenido y un vehículo se mueve encima de otro vehículo, yo como observador voy a ver el segundo vehículo a la velocidad de su velocidad más la velocidad del segundo vehículo. Es lo que decíamos Galileo con las aproximaciones galileanas. Pero Einstein dijo esto no es posible porque si yo veo un tren y el tren tiene las luces encendidas y yo vuelvo a ver la luz debería moverse a la velocidad de la luz más la del tren, según Galileo. Y ya sabemos que no puede haber nada más rápido que la velocidad de la luz, ni la luz misma puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, así fue como Einstein se dio cuenta que Galileo estaba detrás del palo, o que todo lo había analizado realmente a velocidades mamíferas, llamémosle así, a velocidades del ser humano, no a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿verdad? Sino simple velocidades cotidianas, donde pues todo se comportaba muy Galileo. Con Einstein vimos que las cosas que viajan cerca a la velocidad de la luz realmente se alteran. Se alteran dos cosas principalmente. Se altera la longitud del objeto que va moviéndose a la velocidad de la luz, visto desde el punto del observador, y también el tiempo para la persona que se mueve o el objeto que se mueve a la velocidad de la luz también se dilata, es decir, se hace más largo de lo que se hace para el observador, ajeno al movimiento. Entonces, basado en eso, estudiemos este ejercicio. Dice, se observa que una varilla en movimiento tiene una longitud de 2 metros, o sea, L vale 2 metros. Y está orientada con ángulo de cita de 30 grados respecto a la dirección del movimiento. Entonces vean que la varilla va así como si fuera en manual, ¿verdad? Así como levantada, y se mueve en esta dirección. No me pregunten cómo hace para mantener el equilibrio a ese mismo cita durante todo el tiempo, pero se mantiene de esa manera. Piensen que este es una varilla, es como una especie de vehículo, y aquí va en una llanta y aquí va en la otra, y arrancó tan rápido que se levantó una llanta y se fue para allá. No sé, supónganlo así. Y va así como con una llanta levantada. Es un pillo ahí de Chepe. No sé, en Cartago también hay un montón de pillos, puede ser de Cartago. Un pillo de Cartago. Está bien. Entonces se va moviendo hacia allá y con la varilla así levantada. Dice, la varilla tiene una rapidez de 0.995 la velocidad de la luz, o sea, casi la velocidad de la luz. Imagínense ese chatica que apretó ese acelerador hasta el fondo para ir cerca a la velocidad de la luz. Y luego le preguntan, ¿cuál es la longitud de la varilla? Y B, ¿cuál es el ángulo de orientación del marco característico? Preguntas que suenan bastante complicadas, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de relatividad, lo más importante es poder determinar que las distancias o las longitudes que me están dando son vistas desde el observador o vistas desde el objeto que se mueve. Esas son dos preguntas. ¿Son vistas desde el observador o vistas desde el reposo? Son también preguntas que uno siempre tiene que hacerse. Entonces, si leemos el ejercicio 1.000.000 de veces, al millón y una vez nos damos cuenta que dice, si observa que una varilla en movimiento tiene una longitud de 2 metros. Es decir, estos 2 metros de longitud son vistas desde el observador que está, digamos, en reposo, y la varilla es la que va a la velocidad de la luz. Entonces, este L, empezamos por decir que este L es el L visto desde el observador. Un momento.
O sea, profe, con eso se refiere a que no es el L real de la varilla, ¿verdad? Exactamente, muy bien, Sofía. Ya agarraste relatividad. Ya entendiste lo Eso que es yo como hice. lo que me cuesta, eso es por cómo escriben el problema. Exacto, porque esa es la parte difícil de esta materia. Si ustedes ven las ecuaciones de relatividad, son ecuaciones sumamente sencillas, casi que más sencillas que las de óptica, diría yo. Pero de estas primeras, ¿verdad? En las de relatividad en la vida real, metiéndonos con agujeros negros y cosas rarísimas, ahí sí son ecuaciones súper extrañas y súper estadísticas. Entonces no nos metemos a ese mundo, nos metemos en lo que es sencillo. Entonces, con lo que acaba de descubrir Sofía, este L es el L del visto desde el observador. Y como es el L visto del observador, no es el L real de la varilla. Entonces, por eso es que aquí nos preguntan cuál es la longitud de la varilla. Y nos están preguntando cuál es la longitud real de la varilla. Nos están preguntando entonces por el LP de la varilla. El LP es la longitud real. Si la varilla estuviera en reposo, ¿cuánto mide? Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien. Y sabemos que la velocidad a la que se mueve la varilla es de 0,995, la velocidad de la luz, y en dirección I. Ven que se mueve en dirección I. Esto es importante para el ejercicio. Entonces, hasta el momento, ven que no hemos empezado a resolver el ejercicio. Solo hemos empezado a darnos cuenta que está pasando, porque eso es lo difícil de estos ejercicios, darse cuenta que está pasando. Entonces, ya sabemos que la varilla se mueve hacia allá y que la longitud esta L que vimos es desde el observador y que la longitud real no la sabemos. Y sí sabemos por contracción de la longitud, que es lo que le pasa a la longitud cuando viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, sabemos que el L que nosotros observamos es menor que el L real. Eso nos va a servir para nosotros darnos cuenta si nuestra respuesta es correcta, si lo hicimos de manera correcta. Entonces, si ya sabemos cuál es el L que estamos viendo, es el del observador, este tiene que ser más pequeño que el característico, porque cuando objetos viajan cerca a la velocidad de la luz, se contraen, vistos desde el observador. Recuerden que todo es visto desde el observador. Muy bien. Entonces ya sabemos que LP nos tiene que dar más grande que L, y L es 2 metros. Muy bien. Ahora, aquí es el detalle más importante. Aquí es donde ustedes se dan cuenta si ya pueden tener una visión vectorial de las cosas o si todavía no la tienen. Si todavía no la tienen, creo que se dieron cuenta en un buen momento, ya que falta más de una semana para el examen. Y es que, según las ecuaciones de la relatividad, la longitud que se contrae es la longitud en la misma dirección del movimiento. Y vean que este L está inclinado. Entonces, si cambiamos este L en dos vectores, tendríamos un LX y tendríamos un LY. Entonces, la longitud en X es la que se va a contraer y la LY no se va a contraer porque no va en la misma dirección del movimiento. Vean que el movimiento va solamente en X. Entonces, la única que realmente se contrae es LX. Entonces, basado en este análisis, vean que este ángulo que se forma aquí de 30 también es el ángulo visto desde el observador. Entonces significa que la varilla mide L, su componente en X sería LX y su componente en Y sería LY. Si este ángulo es 30, LX sería igual a L coseno de 30. LX sería 2 coseno de 30. Eso me da 1,73 metros. Y si saco el LY sería L seno de 30. Y ese LY valdría 1 metro. Muy bien. Entonces ya sabemos que el único que sufre el efecto de contracción es el LX, porque es el que va en la misma dirección del movimiento.
Entonces lo que necesito es encontrar cuál sería el LPX, es decir, el L característico, porque el Y no se modificó, el LY sigue siendo el mismo que yo veí, que el mismo que él vio el observador, porque ese no va en la dirección del movimiento, pero el LX sí se contrajo. Entonces, sacando las ecuaciones, nosotros sabemos que LPX tiene que ser igual a el gamma, que es la relación de los distintos sistemas de referencia, por L, me da la longitud característica. En este caso estoy diciendo el de X, sería el LPX. Y este gamma, ¿cómo se calcula? Esto es un formulazo. Es un formulazo que uno nada más viene y dice, ok, gamma es igual a, espérense para buscar aquí el formulazo, porque es solo un formulazo. Gamma es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad con la que viaja el objeto entre la velocidad de la luz al cuadrado. Este gamma, si utilizamos la velocidad 0,995 c, dice cancela este c con este c, y al final tengo 1 sobre la raíz de 1 menos 0,995 al cuadrado. Eso quiere decir que ese gamma para este ejercicio vale, voy a calcularlo, denme un momento. Sería 1 sobre la raíz de 1 menos 0,995 al cuadrado. Y eso me da aproximadamente 10. Aproximadamente 10. Entonces significa que LPX es igual a 17,3 metros. Imagínense, la varilla en el X tenía 17,3 metros y por viajar a la velocidad de la luz, el observador, bueno, por viajar a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, el observador la vio de 1,73 metros. Se cumplió esto que yo quería. Y ahora ya tengo el LPX. Y como el LY no se modificó, entonces ya puedo encontrar el LP, que es el que me pedían. El LP sería la raíz cuadrada de 17,3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ese LP me da aproximadamente 17,3 metros de largo. Y ahí está la respuesta al ejercicio A. ¿Preguntas? Profe, estoy confundida. Entonces, LP es como es en realidad la varilla, Así digamos. es. Decir cómo es en realidad la varilla es como si la varilla estuviera en reposo. Por eso le decimos longitud real o en reposo. Ajá. Pero no se supone que más bien cuando los objetos, digamos, mi referencia es como en las películas, digamos, cuando viajan muy rápido, se supone que más bien se estiran. No, No debería pasarlo, no, no, no no debería estás pasar eso. entendiendo bien las cosas. Tiene que ser, se contrae la longitud. Lo que se estira es el tiempo visto desde el viajero. Por eso se le Ok. llama la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. Ah, ok, Sí, dilatación del tiempo, tal vez ahí podría ser eso. ajá, tenés que repasar ahí. Eso es importante, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Ok, Listo. Y perfecto. después hay que hacer este Pitágoras, ¿verdad? Porque hay que hacer este Pitágoras para saber cuál es la longitud total, ¿verdad? Sería el X más el Y. Y vean que en X eran 17,3 metros. Entonces, después el LP sería la raíz de 17,3 metros más un metro, 17,3 metros aproximadamente, casi que lo mismo. Entonces, lo mantengo así. La pregunta B me dicen cuál es el ángulo de orientación en el marco característico, es decir, en el mundo real, en reposo, no visto desde un observador. Entonces habría que calcular ese ángulo y ese ángulo sería la tangente a la menos 1 de Y entre X. Y Y sería 1 metro y X sería 17,3 metros. Y eso es igual a, y vamos a volver a poner en grados. Y eso sería igual a tangente a la menos 1 de
1 sobre 17.3. Y eso sería un ángulo de 3,3 grados. Imagínense, el observador vio que este ángulo era de 30, pero en la vida real era de 3,3 grados, para que más o menos vean los efectos que sucedieron. Y ahí termina este ejercicio. Es chivísima este ejercicio, ¿verdad? ¿Les gustó? Profe, está muy chido. La verdad que sí, profe, está muy tuanis. Muy bien, la verdad creo que si alguien pudiera hacer estos ejercicios a conciencia sin ver la solución, es decir, partiendo desde cero y entendiendo cada una de las cosas y pudiéndoselo explicar a sí mismo, creo que estaría perfecto, estaría más que listo para sacarse como un 120 en el examen. Entonces, yo estudiaría mucho la materia, vean que para poder comprender esto tuve que haber comprendido muy bien la materia, si no, nunca hubiera llegado a las soluciones. Entonces lo que hay que hacer es leer el libro, ¿verdad? Uno siempre cuando va a clases, o al menos esa era mi metodología de estudio, yo iba a clases, ponía mucha atención, no apuntaba absolutamente nada porque yo era bien inútil para hacer cuadernos, entonces no apuntaba absolutamente nada, ponía mucha atención, pero luego iba y me sentaba con paz después de estudiar, de ir a clases y estudiar los ejercicios, a leer el libro y a sacar todas las dudas que me salen leyendo el libro. Si uno puede leer el libro y decir, ah, qué chido que estuvo eso, está listo para el examen. Si uno lee el libro y dice, hijo de pucha, entendí la mitad, pues creo que hay que leer el libro unas 3 veces más. Esa es mi recomendación. Y ojalá la aplicaran para todos los cursos. El libro del curso siempre es el sabio. Listo. ¿Alguna otra duda? No se me ocurrió, profe. Muy bien. Entonces, listo, ya estamos. Nos veríamos el jueves para dar la famosa clase del color, que va a ser muy, muy chiva. Que ¿les gustaría que esa clase fuera presencial o que fuera virtual? Ya que es la A mí me última gusta más clase. presencial. Ok. Sí, profe, pero depende, o sea, va a mostrar cosas y así, y si No, no, es vamos así, a hacer entonces presencial. experimentos. Vamos a hacer unos experimentos mentales. Hagámoslo Ah, presencial. profe, presencial mejor entonces. Ok, Sí, presencial. sí. Entonces, ya que es nuestra última clase de teoría, vamos a la presencial. La clase color no entra en el examen, ¿verdad? Es un tema súper extra. Ni siquiera se acerca a algo que vayan a ver en en alguno de los otros grupos de física 3, ¿verdad? Entonces, es como una materia extra, no entra en el examen. Hasta relatividad entra en el examen. Lo que vimos en clase y relatividad. ¿Listos? Qué bonito, profe. Gracias. Bueno, con gusto. Si nadie tiene dudas, terminamos la clase hasta aquí. Voy a subir el video, voy a Profe, sacar este PDF y lo subo a mediación virtual. Y dígame. una pregunta, es que el profe Hugo hizo un problema que involucraba como la fórmula de energía E igual a gamma mc al cuadrado. O sea, igual la fórmula es muy simple, pero como para pregunta, ¿eso podría entrar en el examen? Todo lo que se vio en el video podría entrar en el examen. Ahí. Menos las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de velocidad, porque las transformaciones de Lorentz son estas mismas que acabamos de hacer, pero en términos de posición y tiempo. Las que no entran son en términos de velocidad. Eso sería como cuando yo me muevo muy cercano a la velocidad de la luz y otro sujeto también se mueve muy cercano a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Esas son las transformaciones de velocidad. Esas no entran. Aquí solo nos entran las transformaciones de espacio y tiempo. Si yo estoy en reposo y un objeto se mueve, ¿cuánto se estira o cuánto se comprime? Dependiendo de desde dónde me estén preguntando. Si es del observador o si es de el que viaja. Y también el tiempo se comprime o se dilata, visto desde el observador o desde el que viaja en el tiempo o el que viaja en la velocidad de la luz. Ese tipo de cosas, que es lo mismo que este ejercicio. Profe, y de semestres pasados no
No hay como una clase suya resolviendo otro ejercicio como que no sea este, ¿o no? Eh, hijo de pucha, la verdad, creo que ya lo resolvimos. Es la única clase que está de semestres anteriores es como la misma que tuvimos del efecto fotoeléctrico. Ah, Esa no, la- sí, pero yo decía como de relatividad, como de transformaciones eh, de Lorentz y eso, porque yo creo vi que como que sí. Hugo lo mencionó, pero no hizo un ejercicio como de esas coordenadas, algo así, no sé, como que me confundió. Creo que sí hay un video. Yo lo buscaría porque aquí yo tengo unos ejercicios hechos, pero es que, sinceramente, Sofi, si yo me pregunto qué he dado y qué no, ya en estas alturas de la vida no me acuerdo. Hay cosas que he dado Ok, ok. presenciales, hay otras que sí quedaron virtuales, pero me parece que sí hay unos ejercicios resueltos por ahí, yo creo. En el canal también les habilité me di cuenta que sí, que la lista de reproducción esa estaba oculta y la activé también de todo el del semestre pasado, digamos, de verano, del semestre pasado virtual. Ah, ya ahora sí está. Sí, es que yo la Sí, ya buscaba y ahí no la sí está encontraba. y ahí está. Es más, voy a revisar. Voy a dejar de grabar hasta aquí.